¿cómo están? Hoy es martes de entrevista, y a Jaime Guerrero, a quien saludo, y a mí, nos da muchísimo gusto recibir en nuestro programa al doctor Héctor Jaime Ramírez. El doctor Héctor Jaime es legislador, es diputado, pero además es un gran médico, es un hombre que ha dedicado toda su vida a la carrera de medicina, es médico cirujano, y además se ha dedicado también pues a hablar y a divulgar todos los problemas que desgraciadamente todavía tenemos y tenemos cada vez más, a lo mejor, digo yo, en el sector salud. Así que bienvenido, doctor, gracias que estás con nosotros. Y Jaime Guerrero, te doy la palabra. Claro que sí. A ver, Héctor, la verdad es que me da mucho gusto platicar contigo porque siempre, bueno, haces una pesadilla en la Cámara de Diputados para el gobierno porque veo que hay una mañanera sobre un tema y sales inmediatamente con datos, con cosas, seguimiento. Empiezo por algo de lo que ya has hablado, pero me gustaría que lo concretaras. A ver, ahora sí que con pues mucha euforia presenta la presidenta y el Gabinete de Salud un presupuesto para la expansión, así lo dijeron, de infraestructura por 181 mil millones de pesos. Y tú dices, yo como ciudadano digo, pues qué buena noticia, 181 mil millones de pesos para la expansión de infraestructura. Y sales tú y dices, ¿y de dónde va a salir? Porque no está en el presupuesto. Explícanos esto, Héctor. Primero, agradecerte muchísimo, Tere, tu sensibilidad y la de Jaime en estar comunicando al auditorio lo que está ocurriendo realmente para que tengan una visión pues, de lo que está en los documentos oficiales del gobierno. Un país programa el gasto de lo que va a hacer a partir de lo que se conoce el presupuesto de egresos de la Federación. Y también hay una partida que se llama Ley de Ingresos, que no es el presupuesto, donde, por ejemplo, algunos gobernadores le autorizan al Ejecutivo Federal a pedirle dinero prestado a cambio de lo que él tiene que poner como Estado para que lo puedan dedicar al bienestar. Cuando un gobierno hace una infraestructura pública en salud, ya sea reponer un hospital o hacer uno nuevo, debe estar en una cartera de inversión de Hacienda. Este anuncio que hizo la presidenta, claramente te puedo decir, como dije yo en aquella ocasión también, usted recordará la megafarmacia, que costó 11 mil millones de pesos. Bueno, la megafarmacia nunca estuvo en el presupuesto de egresos del último año del presidente López Obrador, ni al siguiente año. Es decir, ninguno de los 2 años estuvo. Y entonces, bueno, pues el gobierno toma el dinero, no sé de dónde, planea una obra que se les ocurre, pues hay un almacén vacío, pues ahí hagamos una farmaciota, pero no estaba presupuestado, lo cual significa que tampoco estaba pensado, lo cual significa que va a llevar a un despeñadero, como de hecho ocurrió. La megafarmacia, 11 mil millones de pesos y apenas unas cuantas recetas surtidas. Bueno, hoy están hablando de mucha infraestructura y da mucho gusto, Jaime, como bien dices tú. La pregunta sería, ¿de cuál estamos hablando? Porque en el presupuesto de egresos, en el publicado para 2026, tú revisas las obras que están programadas y no es esa cantidad. Y luego empieza en su rollo mañanero de manera muy verborreica a dilatar las cosas para el 2030. Entonces, para el 2030, cuando te vas 8 años para atrás, el presidente López Obrador dijo, antes de que yo me vaya, va a estar mejor que Dinamarca, y no fue cierto. La megafarmacia va a solucionar los temas, no. Después del esfuerzo de la megafarmacia, en el caso de la presidenta Sheinbaum, he de decirte que en el presupuesto de egresos, ella llega, toma posición en octubre del 2024, su primer ejercicio fiscal es 2025. Bueno, la sorpresa es que en el 2025 le redujo ella 110 mil millones de pesos a todo el presupuesto de salud, de forma tal que al que ya venía y que era bajo, le bajó 110 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha aumentado en el 2026? Aumentó casi nada, aumentó 20 mil millones de pesos más. Entonces, cuando dice 180 mil, bueno, pues a menos que ya va a estar cerca del 8 de septiembre, donde tiene que presentar el presupuesto 2027. Pero claramente hoy te digo, no está ese presupuesto asignado. Y hay un gran fondo ahí que tiene almacenado con gran opacidad Hacienda, que publiqué también el otro día, donde se llama FONSAVI, el Fondo Nacional de Salud, en donde ponen ahora todo el dinero que antes quedaba muy claro para quién era y cómo, y no sería raro que tomen
este dinero para hacer lo que dicen que van a hacer. Nosotros en el presupuesto lo que estamos haciendo es, vamos a revisar cuál es esa obra a la que hacen referencia, vamos a ver que esté en el registro de Hacienda, vamos a ver que queda claro que no solamente es hacer un hospital. Mira, Tere, hay un detalle importante. Pensemos que un hospital cuesta 1,000 millones de pesos hacerlo. Bueno, operarlo cuesta 400 millones adicionales por mes, por año. Entonces, si tú haces 10 hospitales, pensemos que vayan a operar ellos 180,000 solamente de obra nueva. Bueno, pues van a ocupar muchísimos miles más de millones para comprar el personal, el equipamiento y todo, y no se ve de dónde hay un espacio fiscal, ¿ves? México es el que menos invierte del presupuesto público en salud. Y en el caso de la presidenta Sheinbaum, la verdad nos ha decepcionado porque empezó con programas muy bonitos. Realmente yo estaba hasta entusiasmado. Eligió a David Kesenovich, un extraordinario secretario. Hablan de la República Sana, pero lo primero que encontramos es que recorta el presupuesto y lo sigue recortando. Mira, este año hay un subejercicio de 22,000 millones de pesos solamente en salud en el primer trimestre. Vamos a ver cómo van los demás. Bueno, ¿y por qué ¿por qué un subejercicio cuando tenemos tantas necesidades, Héctor? ¿Qué pasa? O sea, no entiendo. Un subejercicio, hasta donde yo comprendo, es que gastas menos de lo que tienes. ¿Por qué ese guardado cuando hay tantas carencias? ¿Qué pasa? Porque probablemente tampoco lo tenían, Tere. Se comprometieron a un ingreso, te asignaron a ti un presupuesto, en enero te debía llegar, no te llegó, en febrero no te llegó. El Bienestar está mandando apenas presupuesto de febrero, marzo, abril, mayo, junio a los estados, porque Hacienda no les manda el dinero, ¿ves? No tienen dinero. Entonces, cuando ya llega abril, oye, pues en teoría te di 100 pesos para el chivo, pero en realidad nomás te di 80. Entonces hay un subejercicio de 20. En realidad, esos 20 nunca los vas a tener. Al terminar el año, van a decir, oye, pues es que no se alcanzó a gastar todo. No, ni siquiera lo tuviste en la mano. Pero todavía iremos viendo cómo evoluciona. Pero yo te puedo decir, en cosas tan trágicas, Tere, imagínate la desgracia para muchas mamás que murieron sus hijos por una enfermedad completamente prevenible, la tosferina, porque no compraron vacunas. Y cuando tú dices, les dieron 40,000 millones para comprar vacunas y nomás compraron 7,000, no había vacunas para la tosferina. Ayer, otro caso más de muertos de sarampión. Pareciera, acá ya son poquitos, van 40 y tantos. Oye, es un escándalo en un país donde no teníamos décadas sin un muerto de sarampión, porque tampoco habían comprado vacunas. Y un subejercicio de más de 30,000 millones de pesos porque no compraron vacunas. Es una desgracia. Entonces, yo no estoy contento porque pareciera ser que estas obras que anuncia la presidenta solamente son de farol, porque tienen ellos muchas camas sin utilizar, Tere. Mira, hay muchos hospitales que se llaman regionales de alta especialidad del Bienestar. Uno de ellos está aquí en el Bajío, otro en Tamaulipas, 2 en la Ciudad de México, uno más allá en Oaxaca, otro más bueno, tiene 180 camas y no ocupan ni siquiera el 40% de ellas. O sea, los pacientes se esperan en la calle, no los reciben, porque además tú no puedes llegar como paciente de la calle a entrar con ellos, te tienen que enviarte de otros hospitales. Bueno, no lo reciben porque no hay material, no hay con qué operarlos, no hay médicos, no hay enfermeras, y andan haciendo más infraestructura. Ojalá pudieran tener la capacidad por lo menos de operar al 100% lo que tienen. Este hospital del Bajío, Tere, operaba un poco más de 10,000 guanajuatenses al año, ahorita no operan ni 2,000. Qué barbaridad. ¿Para qué queremos más infraestructura? Esa es la pregunta, Jaime Guerrero. Y vamos a esperar el informe de la presidenta, que también tiene que presentar el día 1 de septiembre, para ver con los datos reales cuántas camas aumentaron, ¿ves? Porque se la avientan, no hay una mañanera que no te anuncie. De la megafarmacia pasamos a las farmacias del bienestar chiquititas, alrededor de cada banco del bienestar. Después, camionetas y camionetitas para llevarlas hasta los lugares más distantes. Después, otras como si fueran tianguis de farmacias pequeñas afuera de algunos centros de salud, y ahora ya está dispensadores de farmacias, ¿ves? Donde tú llegas como si compras una botana, te surten una... Bueno, sí. Para que te puedas surtir una máquina debe haber medicamentos adentro, y lo que queda claro es que no han tenido la capacidad para ello. Oye, a ver, una pregunta ahí sobre eso, porque la presidencia anunció que su parte de presupuesto de salud equivalía al 2.6% del PIB. Y entonces,
pues aunque no está por abajo, digamos, de los parámetros internacionales, estamos hablando de casi 1 billón de pesos. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, de que tenemos ese presupuesto ahí, o como en otras ocasiones lo están sacando de quién sabe dónde. Es cierto, Jaime. O sea, en teoría hay 2.6% puntos del PIB, pero ¿cómo la recibió ella con el 2.8? O sea, 2 puntos menos del PIB tiene. Cuando tú comparas esto de México del 2.6 contra el resto del continente americano, somos el más bajo del país, de todo el continente americano. Cuba, así como está, le dedica más. Bueno, yo no sé ahorita con esta crisis, pero Venezuela le dedica más que México en el PIB. Entonces, es muy poco. ¿Cuánto se necesita? Bueno, se necesitan por lo menos 5 o 6 puntos del PIB para entregar un paquete universal de servicios, como había con el Seguro Popular. Entonces, le bajó. Luego, de lo que le bajó, había algunos dineros, Jaime y Tere, que estaban reservados para enfermedades muy graves. Por ejemplo, había un fondo que se llamaba Fondo Siglo XXI para los niños menores de 5 años. Las prótesis auditivas, niños en terapia intensiva, cánceres infantiles, enfermedades raras, bueno, desaparecieron el fideicomiso. Había un fideicomiso que se llamaba Fondo Nacional de Gastos Catastróficos, con más de 130,000 millones de pesos, lo desaparecieron. Entonces ya no, si tú tienes un cáncer hoy, pues la verdad es que la gente más pobre es la que batalla mucho más, porque no hay medicamentos, no hay equipos. Bueno, y están empezando a renovar equipos, y qué bueno, es lo menos que podrían hacer. Pero en los montos que anuncia en la mañanera, pues estaremos viendo los presupuestos. Yo desde ahorita te anticipo que eso no está bien, porque 2.6 no va a alcanzar. Pueden hacer un hospital, pero no tener medicamentos o no tener médicos. ¿De qué sirve? Te digo, ahorita hay ejemplos concretos, que muchos de los hospitales que tiene hoy el sistema se encuentran totalmente subutilizados porque no aceptan pacientes, porque no hay material. Pero a ver, Héctor, ¿es un problema de gestión? ¿Es un problema administrativo, digamos? ¿O es que en el fondo, no sé, no existe la voluntad política de ayudar a resolver tanto problema? O sea, yo no puedo entender que un hombre como Kersenovich, el doctor tenía una fama de ser un gran médico, estuvo como director del Instituto de Nutrición, tú lo sabes muy bien. ¿Qué sucede con...? Es una máquina trituradora, la 4T, que va destruyendo famas, que va destruyendo gestiones, por una falta de planeación, ¿o es que no hay una voluntad política por atender esto? Mira, yo creo que al igual que tú, yo reconozco en todo lo que vale la trayectoria académica de investigador del doctor David Kersenovich, pero como secretario, pues es un adorno, como lo fue el anterior secretario, por 2 razones. De ese 2.6% del PIB que decía Jaime Guerrero, si lo ponemos a 10 pesos, de esos 10 pesos, 7.50 lo maneja el IMSS. Entonces queda 2.50. De ese 2.50, entre el ISSSTE y el IMSS Bienestar manejan 2.3. O sea, el doctor Kersenovich maneja pues una bicoca del sistema de salud. Por más que él diga, pues él no controla el dinero. Y tú sabes que la regla de oro en la administración pública es que el que tiene el oro tiene la regla. Entonces, él no tiene la regla de oro, el doctor Kersenovich. Por más esfuerzos que haga, pues el IMSS tiene su propia dinámica, está quebrado en seguro de enfermedades y maternidad. De hecho, de aquí al 2030, pues alguien que sea adulto mayor va a ser más complicado atenderlos. Al 2050 va a ser imposible porque se ocupan alrededor, el IMSS apenas puede financiar como el 30% de lo que ocuparía para el 2050. Entonces el IMSS ya está quebrado. El ISSSTE, pues contra lo que se pueda pensar, ha tenido un poquito más de inversión en salud, pero sin embargo está muy lejano de poderlo hacer bien. Entonces el doctor Kersenovich pues tiene ganas, pero la 4T no tiene voluntad política. Entonces, ¿y por qué no renuncia? ¿Por qué no renuncia? Porque yo de veras no comprendo que el prestigio de toda una vida, de una carrera médica, se dilapide pues en un trabajo, en una posición muy elegante o importante, pero donde realmente pues, no hace nada. Habrá que preguntarle. Carlos Aldarraqui me ha hecho esa pregunta también y la hace en público. Dice, yo le he dicho que renuncie, pero no renuncia. O sea, las razones yo las desconozco, pero claramente está al frente de un sistema de salud cada vez más depauperado, porque además, debo señalarte que a él le tocó recibirlo muy mal. O sea, realmente López Obrador casi logra derribarlo, no solamente en la cantidad presupuestal, sino en la desorganización
Y además, pues al doctor Krasinovich le impusieron gente que no tiene conocimientos. O sea, el subsecretario de Integración del Sector ni siquiera es médico. Es una persona con licenciatura casi recién titulada, pues que claramente no tiene idea de lo que se trata el sistema de salud. Y ese ahora es el que te explica qué medicamentos hay que ponerse y qué vacunas. Los que somos profesionales de salud, pues yo tengo ya casi 50 años de profesional de la salud, pues cuando lo escuchas hablar dices, el tipo no tiene idea, ¿no? Cuando habla, mira, Tere, había una gama amplia de medicamentos para que si tú tenías diabetes, dependiendo de tus condiciones, tus antecedentes, pues tú tuvieras como médico la capacidad de prescribir algunos. Bueno, ya los casi quitaron 900 claves, porque no ocupamos tener 9 medicamentos para lo mismo, con que haya 2 o 3. Bueno, entonces están restringiendo la capacidad de que hay enfermos, no enfermedades. Entonces, cuando ellos disminuyen las claves, por más pretexto que le quieran poner, disminuye la capacidad de prescripción, Tere. Entonces, la verdad es que el doctor Krasinovich hace su mejor esfuerzo, tiene la mejor voluntad política, pero no tiene el oro ni tiene la regla para hacerlo. Pues sí le dan su papel, señor secretario por aquí, señor secretario por acá, pero los anuncios reales no los da porque él no tiene el control. No, es obvio, en las mañaneras se nota perfectamente. Oye, Héctor, a ver, regresemos a los 181 mil millones. Te voy a decir lo que dicen que van a construir. 50 nuevos hospitales en toda la República de los 3 sistemas, Seguro Social, ISSSTE y IMSS Bienestar, con más de 6.300 camas, dicen ellos, así oficialmente. Y luego en ampliaciones y mejoras, 47 ampliaciones, 55 sustituciones o remodelaciones mayores en clínicas y hospitales existentes. Incluso dicen que en clínicas, pues estas familiares, unidades familiares. A ver, se supone que esos 181 mil millones van a servir para eso. Pero aquí la pregunta que le hicieron, y te voy a decir que no supieron contestarle en la mañana, y eso que es su porra, fue, oiga, pues qué padre que van a construir. ¿Y el personal? Sí. ¿Qué me dices de eso, Héctor? Tu pregunta es clave para poder identificar 2 temas. Cuando una unidad médica hospitalaria debe ser renovada por lo menos cada 25 años. Entonces, si van a construir hospitales nuevos, significa que van a dejar otros ya sin funcionar, pues el personal lo mueves del lugar viejo al lugar nuevo y no ocupas más personal. Es decir, estás sustituyendo hospitales que ya no tienen las garantías sanitarias y te vas a uno nuevo. Cuando tú haces ampliaciones, puedes contratar poco personal y eso habría que ver cómo se va a ir dando y para qué fecha lo están programando. Yo sí me comprometo contigo, Jaime, porque lo que te puedo decir es que hasta ahorita lo que han dado con tan poca capacidad es que construyen sobre las rodillas. O sea, planean sobre las rodillas todo y lo hacen muy mal porque cada martes quieren dar el campanazo, ¿no? Así, y este martes el campanazo en salud, y este martes, y lo que vemos hoy, por ejemplo, en el caso de las farmacias y los medicamentos, bueno, en la 4T se aumentaron 100,000 trabajadores en las farmacias privadas. Casi se duplica el número de farmacias privadas, tenemos más de 95,000 farmacias privadas, cerca de 18,000 de estas farmacias, además, tienen mini súper, ¿no? Muchas de ellas están en los interiores de grandes tiendas departamentales como Walmart y además con consultorios aledaños a farmacias. Entonces, lo que hemos visto es un incremento impresionante en la infraestructura privada que traduce que el sector público no lo da. Yo no imagino a alguien que si te queda la clínica cerca, como ellos dicen, si está el medicamento presencial, como ellos dicen, yo vaya a una farmacia a comprarlo o acudo a un médico a comprarlo. Eso no resulta lógico y la realidad se impone. Los datos que te estoy dando son del Censo Económico del INEGI del 2024, donde están cuántas son farmacias privadas, cuál fue la venta, número de trabajadores por farmacia, cuál es la cantidad de monto que se ha incrementado, amén que la industria farmacéutica está vendiendo mucho más. Y tú me preguntabas, Jaime, antes de iniciar este tema, y le comento a Tere, el número de consultas que se entregan hoy en lo privado es casi igual, si no es que mayor que en lo público. Entonces, sí, Tere. No, a ver, Héctor, tú has dicho que la 4T, digamos, entre López Obrador y la señora Sheinbaum, son los grandes privatizadores de la medicina en México. Realmente ellos privatizaron la medicina por el desmantelamiento de todo el trabajo de muchos años. Yo no voy a decir que era perfecto, ni mucho menos,
Claro. Pero Jaime y yo estuvimos cerca trabajando, dando talleres en instituciones, en fin, de salud, viendo temas de gestión, de trabajo en equipo, en fin. Y todo eso se acabó, Héctor. Sí. Entonces, ¿son los grandes privatizadores ellos? Pues sí, sigue contando lo que contabas de las farmacias privadas. O sea, es un escándalo porque la gente prefiere ir a una farmacia privada que te atiende más rápido, ¿sí? Que ir a su clínica a ver cuándo te toca, ¿no? Y te trae el medicamento a 30, 60, 90 vueltas. Y ahora, yo te quiero... Ahora fíjate, Jaime, del equipamiento que mencionas tú, que van a comprar equipamiento. Da mucho gusto cuando anuncian, estamos comprando 20 aceleradores lineales para tratar el cáncer. Lo que nunca estuvo bien es que pararan los que tienen porque ya no servían. Entonces, mandar comprar un equipo, instalarlo, probarlo, pues lleva mucho rato. Entonces, los pacientes que tienen tratamiento para cáncer, pues se esperan todo el tiempo que te puedes imaginar para atenderse. Entonces, marca claramente una falta de planeación adecuada para compra de equipos y sustitución de equipos. Bueno, ya lo están haciendo. Lo mismo ocurre con las unidades de hemodiálisis. Pues ahorita lo que hace el IMSS en la Ciudad de México, por ejemplo, es que subroga los servicios de radioterapia a hospitales privados, porque no tiene ahorita las instalaciones para hacerlo, pero te lo anuncian como si ya estuviera, o sea, mienten completamente, ni siquiera medias, ¿ves? Porque ellos están subrogando y el tratamiento y qué bueno. Ahora, fíjate, tan es cierto que hay un programa especial que llaman ellos Salud Casa por Casa, que es un tema absolutamente electoral, ojalá fuera médico, con adultos mayores. Dicen, bueno, va a ir el médico ahí, ya va el médico, pero no hay medicamentos. Ahora van los medicamentos, pero tampoco hay medicamentos. Ah, bueno, si no hay medicamentos, en la farmacia de enfrente. Oiga, es que tampoco va el médico. Bueno, ahora las enfermeras lo van a recetar. Entonces, digo, cada vez que se enfrentan a la realidad por tener gente no capaz, administrando la salud, no capaz, no profesional para administrar la salud, pasa lo que estamos viendo, puras improvisaciones y todas con a los más pobres, ¿eh? Porque la gente ha muerto más con cáncer si son más pobres, caen en pobreza extrema, porque dicen que es más pobre el pobre en su riqueza que el rico en su pobreza. Pero los más afectados son aquellos que no tienen empleo formal y ganan muy poco. Fíjate, el médico en casa, o sea, yo he vivido esa experiencia. Llegan, te toman la presión. En mi casa tenemos baumanómetro, tenemos hasta 3. Sí, entonces, pero bueno, dices, ok, que tomen la presión. Esto no lo van a creer, pero les tuve que prestar uno de mis baumanómetros porque no funcionaban bien los suyos. No, pues claro que lo creo. Estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Pues llévatelo. Pero no. Luego te toman la oxigenación, un oxímetro. Okay, ese sí servía. Luego, o sea, te ven, te preguntan, etcétera. Y si te hace falta un medicamento, a nosotros no nos hacía falta, te dicen, aquí está la receta, sí, para que usted vaya a su clínica y le sustituyan esta receta por una receta verdadera. Porque esta, pues ellos no están capacitados para dar recetas. Entonces, bueno, ahí está. Pero fíjate que aquí hay un problema serio de la población. Y tú como doctor lo vas a saber. Si en cada casa mexicana tuviera un baumanómetro, le enseñaras a la gente a usar el baumanómetro, si cada casa mexicana tuviera un oxímetro, le enseñaras a la gente a usar el oxímetro, porque parece mentira, para nosotros puede ser muy simple, pero no lo es para la mayor parte de la gente. Darías un gran paso en que la gente vigile su propia salud. O sea, esa parte educativa que el Estado creo que debería dar, no la da. Sí, cuando tú vas pues a alguna cosa, alguna cita médica, sí hay de vez en cuando, pues, enfermeras que te dicen, mira, esto es lo que debes comer, etcétera. Pero eso es cuando vas. Pero necesitamos que el Estado también, sobre todo en la tercera edad y en los niños, en los más chicos, el Estado también eduque, por ejemplo,
Hay una metodología que inventaron en Finlandia que no tiene nada que hacer, entonces inventan metodologías de salud para la tercera edad, que se llama FINGER, que es fitness, la salud, interacción, sociabilidad, alimentación, etcétera. O sea, el Estado podría hacer eso y creo que nos ahorraríamos muchos miles de millones de pesos porque la gente al vigilar su salud sabría cuándo tiene que ir. Pero uno de los problemas, y me lo decía uno de los doctores del ISSSTE, es la gente viene cuando ya está muy avanzada una dolencia. ¿Qué hay de esa falta de capacitación a la ciudadanía en términos? Tú como doctor, que seguramente lo has visto, ¿qué opinas de esto? Mira, claramente el paciente debe tomar las riendas de su salud, entre ellos los datos que tú acabas de decir, pero con tanto anuncio mágico que hacen martes a martes, se olvida lo más fundamental, que hay un modelo operativo del sistema de salud, se llama modelo de atención primaria a la salud, que está publicado en el Diario Oficial desde el 2022, que en teoría el dinero va enfocado a eso, pero andan olvidados, ¿ves? Porque la pregunta sería, si el médico te dice, oiga, es que usted viene cuando se le antoja. El modelo de atención primaria significa que un médico tiene la obligación de tener bajo su control a 300 familias, alrededor de 3,000 habitantes por año, que entre jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores, en promedio tendrías tú que tener 3 visitas al año, ya sea del médico en tu casa, ya sea de tú con el médico. Entonces, este modelo de atención de la salud que se rige además con cartillas de prevención, estas cartillas nacionales que hay para adultos mayores hombres, para adultos mayores mujeres, para gente productiva de 15 a 45 años, hombres y mujeres, para niños la cartilla de vacunación. Estas cartillas nacionales de salud tienen lo que acabas de decir. Cada cuánto te tienes que pesar, medir tu presión arterial, el azúcar, y tú vas a tu unidad de salud o el médico te llama, oye Jaime, yo te veo ya un poco grandecito, ¿no te has venido a hacer tu examen de próstata? No, por ejemplo. Que te llamara porque no estás. Claramente, hoy mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama, por ejemplo. Sí. Entonces, el sistema no está puesto para que te llamen. Ahora, en salud casa por casa, tú ya a estas alturas debieron haberte registrado con la credencial única de salud para que puedas ir a cualquier institución. En teoría, en esa credencial va tu expediente electrónico. Cuando llegaron, la chica debió haber abierto, o el chico que te vio debió haber abierto un iPad para ver cuál era tu expediente, allá anotar tus datos para que cuando llegues a tu clínica, allá esté en espejo lo que tú estás teniendo. Es pura magia lo que están queriendo decir. En otros lugares es como se hace. La medicina familiar del IMSS tiene esa lógica. Te asignan a un consultorio, ese consultorio tiene 300 familias y la ventaja de un doctor ahí es que mantenga su población sana, no cuántas consultas da por día. Pero cuando el sistema te dice, tú tienes que dar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidades, 100 millones de consultas, pues te llenan y llegas con el médico y está fastidiado del volumen, y no te revisa, etc. Pero a ver, Héctor, la digitalización no sería realmente la solución, porque yo no entiendo por qué tiene que ir una persona a hacer todo esto, cuando, como decía Jaime, bueno, pues te puedes tomar la presión, tener un oxímetro, en fin, si sabes más o menos cuáles son los parámetros, y debería de haber de menos una central telefónica, un call center con médicos que te pudieran dar seguimiento con base en un expediente que debería de estar integrado en una computadora, digitalizado, pero estamos muy lejos de eso, ¿no, Héctor? Tienes absolutamente razón. Yo me imagino, mira, con Enrique Ruelas publicamos hace algunos años, ya creo que 2 décadas, se llamaba Futuros de la Salud, y decíamos, se van a requerir medicina de acercamiento. ¿De qué sirve que Jaime Guerrero vayan y lo visiten, pensando que todavía él tiene movilidad, pero es un adulto mayor, no tiene familiares alrededor? Entonces van, lo visitan, ocupa la receta y tiene que ir a la unidad. Entonces, ¿qué caso tiene que fueran con él? Exacto. Desde ahí debería, como tú dices, Tere, emitirse la receta al lugar donde la pongan, manda la receta electrónica y si enfrente o a la esquina o a la vuelta de la esquina está una farmacia, le llevan el medicamento a Jaime. Entonces sí le están ayudando aún en su presión, porque un adulto mayor, las probabilidades que tengan diabetes, hipertensión, obesidad, artritis reumatoide, dolor crónico, lumbalgia, son muy grandes. O sea, un adulto mayor tiene muchas enfermedades a la vez.
que requiere auxilio en su domicilio. Y la digitalización, Tere, como tú dices, es la solución, sin duda. ¿Y eso no se ha avanzado nada? Se ha avanzado, mire, ya por lo menos en la ley que publicamos, y yo ahí debo reconocer que iniciativas nuestras tomaron en cuenta. En enero se publicó ya una reforma a la ley para iniciar con la digitalización. Ya el Seguro Social tiene más o menos expedientes electrónicos en los consultorios. Falta mucho todavía porque no se puede conectar entre tu médico de familia y a donde te vaya a referir, a un segundo nivel o a un tercer nivel, y que luego te regresen con tu médico. O sea, la central debe ser el doctor que te conoce a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, porque, bueno, pues muchas enfermedades se van heredando. El medio ambiente donde viven es igual, se llaman determinantes sociales de la salud. Entonces, va a iniciarse, hay restricciones presupuestarias y muchas claramente en la zona. Oye, tenemos 182,000 localidades con menos de 25 habitantes. Sin internet, sin agua, pues es complicado que haya eso, pero en las zonas urbanas, que somos como el 70% de la población en México, alrededor de 91 millones de personas, sí se podría hacer perfectamente, Tere. Ahora falta que, además de la voluntad, lo sepan hacer, capaciten al personal, que las personas tengan la confianza de que traigan tu expediente electrónico en tu tarjeta, ¿no? Otro tema, las claves nuevas. Por ejemplo, tenemos un amigo que es también conocido tuyo, Arturo Fierro. Ha peleado mucho por medicamentos que le dé el Seguro Social para la porfiria. Mucho. Sí, es cierto, la porfiria es una enfermedad con muy escaso número de pacientes, pero de repente con esto le estamos diciendo a la gente que tiene enfermedades raras, pues que estadísticamente no importa. Eso es lo que le estamos diciendo, esa es una. Otra, hay medicamentos nuevos, por ejemplo, yo me dediqué a ver varios medicamentos, por ejemplo, para la hiperplasia prostática o la artritis reumatoide. Medicamentos que ya están en el mercado internacional y que incluso los dan aquí los hospitales privados, pero no se dan en los hospitales públicos. Es decir, te siguen mandando los viejos medicamentos que, bueno, pues te ayudan en algo, pero ya hay medicamentos. Yo estaba viendo medicamentos impresionantes en cuanto a la artritis reumatoide, pero impresionantes. Y esos no los tienen en el sistema de salud. Fíjate, uno de los médicos que me atiende en el ISSSTE, pues no voy a decir su nombre porque lo meto en un lío, me dice, pues mire, hay un medicamento nuevo que se llama tal. Dice, yo no se lo estoy recomendando, pero sirve bastante sirve. ¿Por qué todo este circunloquio? Porque no pueden decir abiertamente que se necesita comprar ese medicamento para una cosa como la artritis reumatoide. Yo no tengo afortunadamente, pero es impresionante que estemos desactualizados con eso. Enfermedades del corazón, de los pulmones, bueno, ¿cuánto tiempo tardamos en que las vacunas COVID de marcas como la Moderna o Pfizer se aplicaran por el sector público? López Obrador nunca lo permitió, Héctor, nunca. Hasta ahora. A esta administración. Sí. Es muy triste, más que impresionante, es muy triste porque además hay otra paradoja, Jaime. Acá ahora se conoce, quitaron los cuadros básicos y hicieron un gran mazacote que le llaman compendio de insumos para la salud. Y ahí puede estar un medicamento recién autorizado, pero no lo compra el sector público. O sea, no es una obligación que el sector público compre lo que está ahí puesto. Y por el otro lado, es muy triste que los médicos se vean amenazados y yo te puedo decir que es lo mejor, cuando lo más fácil es decir, oigan, el gobierno no puede comprar todo, que con claridad te lo digan, el gobierno cubre este paquete básico y usted, si quiere este medicamento que es el mejor y que necesita, pues cúbralo usted. Pero cuando la lógica populista es, usted tiene derecho a todo, con todos los médicos, con todos los medicamentos, te están mintiendo y entonces amenazan al doctor, tan siquiera si hace una receta para decirte cuál te tienes que tomar, porque es el mejor, que ahí no haya, lo corren. No lo corren, cuesta lo trabajo, lo sancionan y lo amenazan. Bueno, pues es muy triste porque ya no solo, mira, cuando un medicamento existe en Europa, como este doctor que te dice del ISSSTE, habría que ver si el laboratorio ha hecho el intento para meterlo a México, porque es un gasto meterlo, o sea, te cobran por todo. Y si lo va a meter, pero no lo van a comprar en el gobierno, en el caso de enfermedades raras, ocurren en menos de 5 por cada 100,000 pacientes, por cada 100,000 personas. Entonces,
El gobierno no quiere tener un censo de enfermedades raras, que son muchas. Hay algunas que son metabólicas y pueden atenderse con medicamentos, pero hay otras que son quirúrgicas. Por ejemplo, si la persona nace con craneosinostosis, si el cerebro no nace con las fontanelas para que pueda crecer, si no está pegado, pues hay que operarlo, requiere 7 u 8 cirugías, pero el gobierno no quiere tener un censo de enfermedades raras. Acabamos de aprobar apenas en la Cámara de Diputados, después de 8 años, que ya se aprobó en la Cámara Baja el censo. Pero yo te aseguro que va a ser bloqueado en el Senado, porque el gobierno no lo quiere. Tendría que decir, no solamente no me importas como estadística, no me importas como ser humano. Así es. No me importas como ser humano, y eso es lo que ha hecho la 4T. Entonces, ¿qué hicieron? Igual con tinta, un acuerdo del Consejo de Seguridad General que dice, todas las enfermedades raras del mundo, las que ahora sí, y las nuevas, estarán consideradas en México. ¿Consideras qué significa? Pues sí, ya van a ser reconocidas. ¿Y eso qué significa? O sea, va a haber medicamentos, atención, detección temprana. Pues no. Ahorita presume el subsecretario, estuve en una reunión con él ahí en Lieja hace poco, en enfermedades raras hemos avanzado porque hemos comprado esto, esto y esto. Asumiendo que ese fuera el caso, la pregunta es, oye, también tienes 20 millones de personas con diabetes, la mayoría descontrolados, la mayoría va a tener insuficiencia renal, van a terminar ciegos o amputados, y no estás haciendo lo necesario para detectarlos a tiempo y para tenerlos bien. Mira un dato, Tere, impresionante. Tú conoces a los niños que nacen sin insulina, son niños con diabetes tipo 1. Bueno, hace 2 años y medio modificamos la ley para que se reconociera en la norma que hay diabetes de adultos, se llama tipo 2, ya esa clasificación es muy vieja, pero de adultos, de niños y de embarazadas. Bueno, se puso en la ley y se dijo ahí, hágase la norma oficial mexicana, que significaría poner los medicamentos, los insumos, los dispositivos médicos para los 3 tipos de diabetes. Bueno, a la fecha, más de 2 años, no han puesto la norma oficial mexicana. Porque si la ponen, estarían obligados entonces que a una persona con diabetes juvenil o con insuficiencia de insulina tenga un equipo que es electrónico, que te puede ir poniendo la dosis necesaria de insulina para que tú puedas vivir el mayor tiempo posible y sin complicaciones. Y el gobierno no quiere saber eso porque no tiene dinero. Entonces, todas las mañaneras es puro fuego artificial en la práctica. En la práctica seguimos muy mal, no está invirtiendo, están gastando mal, no están distribuyendo bien. Y yo no creo, ahorita hicieron la licitación para el 2027 y 2028 y dices, hombre, por fin ya aprendieron. Bueno, lo que era en marzo lo acaban de poner en julio. Y la Junta de Aclaraciones de la licitación ya se pospuso porque hubo muchas preguntas y dudas, o sea, otra vez muy mal hecha. Significa que para agosto o para septiembre van a empezar a ya negociar los contratos, para octubre, noviembre los van a empezar a asignar y a partir de ahí la producción. Si son medicamentos genéricos como el paracetamol que mencionaba Jaime Guerrero, que se ocupan alrededor de 70 millones de piezas de medicamentos, pues quizás para febrero o marzo estarán surtiéndose. Pero hablamos de más de 1,000 claves. Algunas de ellas tardan 6 meses y algunas, como las vacunas, 1 año para hacerse. Entonces estamos empezando tarde y mal, si es que además en la industria nacional tiene un tema económico. Les deben miles de millones de pesos a las pequeñas industrias mexicanas y lo están destrozando a muchos de ellos. Ahora, una pregunta, ¿no hay un censo de cuántas muertes ha ocasionado todo esto desde que llegaron, desde que se desmanteló el seguro popular, desde que no hay una distribución adecuada de medicamentos, desde que se posponen las operaciones? Jaime y yo tenemos, te podemos contar, Héctor, una colección de amigos cercanos y familiares también, que tienen una enfermedad y les dicen, requieren un estudio, una tomografía, una resonancia, y les dicen, pues véngase en 6 meses, a diciembre vamos a ver si ya se la hacemos. ¿Cuántas vidas ha costado esto? No hay un censo de eso. Censo no hay, de hecho se puede hacer con mucha fineza. Por ejemplo, tú puedes saber un niño que tiene cáncer en cierta etapa, ¿cuánto tiempo debería sobrevivir comparado con otros pacientes en el mundo o a otras instituciones? Y si se muere mucho antes, se mide como años de esperanza perdidos. Entonces, sí hay datos indirectos que se llaman mortalidad evitable y mortalidad atribuible por el tratamiento. México es el que tiene la tasa más alta casi de todo el mundo, los países de la OCDE, casi el doble del promedio de los países de la OCDE. O sea, en México se mueren muchas personas de muertes que son evitables. Está documentado, acaba de salir. ¿Y dónde se puede ver eso?
En la OCDE, Tere, les mando la liga con mucho gusto. Ahí se llama muertes evitables, muertes evitables, se hace el cálculo. ¿Ves? Por darte un dato, si alguien tiene un infarto en México, tiene 28 veces más probabilidades de morirse que si ocurre en otro país. Porque aunque digan que hay código de infarto, en lo que llegas, en lo que tengan el material, pues es casi imposible. Vives sí. Porque tienes a alguien que te protege desde el cielo, como lo quieras llamar, pero no porque nuestro sistema sea el mejor. Sí, porque además la gente con infarto la ponen en la sala de espera. Sí. O sea, si se puede mover, porque hay gente que con el infarto todavía puede caminar, la dejan en la sala de espera. Y ahí, pues ahí te mueres, pues. En fin, a ver. Hay muchos hospitales, no es para que se pase, en los hospitales del IMSS el promedio de la gente que está en sillas, en las salas de espera, es de 72 horas antes de pasar una camilla. 72 horas puede estar en silla o en el suelo mientras te reciben. Sí. Claramente están haciendo la lucha por mejorarlo, pues, pero otra vez, si no tienes personal para atender en urgencias, si no tienes disposición de camas en la parte alta, si no tienes los equipos para hacer los estudios, pues ahí lo tienes que mantener al paciente, ¿no? Y por más que le expliquen, y luego la gente se empieza a molestar con los médicos y con las enfermeras, yo les pido que no se molesten, hacen su mejor esfuerzo con lo que tienen, pues. El problema realmente, como decía Tere, es que no solamente no tienen dinero, no tienen necesidad política y no tienen voluntad para hacerlo. Pero además tienen amenazado a los doctores y al personal. No, porque les dicen, mira, por ejemplo, una de las cosas que hacen es, les pasan a los médicos una lista de medicamentos que no pueden recetar. Uh-huh. Y así los médicos te dicen, no te puedo hacer una receta de esto porque no hay. Y entonces le dices, bueno, hágamela de todos modos, no porque entra en el registro de medicamentos que no surtimos. Claro. Entonces lo que dicen es, no te puedo hacer la receta. Exacto. Y les dices, oye, ¿pero por qué? Dice, pues así funciona esto. Y a la mañana dicen, hemos surtido el 100% de recetas, sí, de las que había. De las otras universidades no surten. Exacto, las recetas que no se dieron, pues no se surtieron. A ver, una pregunta, y yo creo que ya, porque ya se nos vino encima el tiempo, siempre nos pasa contigo, Héctor, que nos falta tiempo para platicar. Y entonces decimos, a ver, dentro de 3 semanas, si pasa el tiempo, y luego te vemos y decimos, bueno, ahora sí, Héctor. Pero bueno, a ver, yo tengo la impresión de que con Claudia Sheinbaum mejoró la vacunación. Es decir, yo no vi nunca en los 6 años de López Obrador, 5 años y 10 meses de López Obrador, nunca vi, pero a veces en la clínica donde yo voy, de repente está llena. Y dices, ay, ¿y qué pasó? Ah, es que vinieron a vacunarse contra el sarampión. Y yo tengo 3 clínicas y de repente y buena onda que ahora sí están dando las vacunas, pero eso es en la Ciudad de México. Eso es en la Ciudad de México. Ahora, ¿tú tienes datos o la percepción de que mejoró la vacunación en este sexenio? Está mejorando un poquito, pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, la vacuna de sarampión la compraron tarde y mal, porque la debieron haber comprado un año anterior. Así la compraron en enero de este año gastando una millonada porque venía el mundial. Entonces empezaron a vacunar a destajo. El hecho de que todavía ayer hubieron muerto de sarampión marca que las cosas no andan bien todavía. ¿Qué es lo ordinario? Pues lo ordinario es que al niño lo vacunes cuando nace, cuando le toca, a la embarazada cuando le toca, al adulto mayor cuando le toca, que les ponga su vacuna. Otra vez, oiga Jaime, le recordamos por favor que en octubre tiene usted que venir por su vacuna de influenza, por su vacuna de COVID. Por favor, ahorita este año no le toca neumococo porque se vacunó el año pasado, entonces esa se va a vacunar hasta dentro de 4 años. Lo esperamos tal día, tales horas, venga por su vacuna. Oiga, no puede venir, nuestras enfermeras van a pasar a vacunarlo. Digo, sería lo ordinario, porque aparte es el mecanismo más costo efectivo que hay en salud. No hay uno mejor que cuesta muy poquito y que da muchísima salud. Ay, Héctor, pero eso es el mundo feliz, eso no existe. Pero lo que sí existe es la posibilidad de que frecuentemente esté con nosotros el doctor Héctor Jaime Ramírez, a quien de verdad te agradecemos muchísimo, Héctor. Siempre, como dice Jaime, nos quedamos con ganas de seguir platicando y por eso te molestamos frecuentemente. De verdad, muchas gracias. Yo les agradezco que me den el honor de servirles y comentarles, Tere, el día 21 de agosto
presento acá en el Fórum Cultural Guanajuato, en el auditorio, mi libro que se llama Crónicas de Salud y Política, en donde hacemos un relato, más de 360 relatos con datos, con evidencias de lo que está ocurriendo y cómo podría mejorarse. Hay crítica, hay propuesta y hay compromiso. Cordialmente invitados. Héctor, ¿y qué te parece si después de la presentación, porque es en Guanajuato, te entrevistamos sobre tu libro? ¿Ya? Con mucho gusto, Jaime. Oye, ¿ya se puede comprar o cuándo lo podemos ya comprar? Se va a poder comprar, no queremos abrir, ya está pasa de todas las plataformas, pero no queremos ponerlo a disposición hasta que no lo presentemos, Tere. Ya sabes, yo soy médico y me gusta primero el 1 y luego el 2 y luego el 3, entonces ya va a estar en todas las plataformas, ya las probamos en todas, ahorita está gratuito para aquellos que se metan de manera muy, muy especial a probarlos, pero ya el día 21 de agosto que nos 21 de agosto, claro. Acá viene nuestra amiga Beatriz Pajés a presentarlo, Maribel Ramírez Coronel también, el lideralista acá del periódico AM, Antonio Lascurain, viene Julio Castillo de la Fundación Rafael Preciado, y un artista y médico sensible, el doctor Francisco Javier Domínguez Garibaldi. Estaremos ahí presentándolo, les invitamos, si pueden venir, bueno, y si no, pues hacemos llegar con todo gusto el libro para que lo podamos comentar. Y te hacemos la entrevista seguro. Y la tercera semana de septiembre, apúntalo, Jaime, ahí, para que luego digas que se va el tiempo. Yo ya para esas fechas les tengo de manera muy puntual cuáles son las obras que está diciendo la presidenta que van a hacer para el próximo año y si están financiadas. Porque además, como lo presentan en diapositivas de PowerPoint, nunca dicen cuáles, en dónde, cuál es el estatus, ¿ves? Porque, mira, por ejemplo, un hospital que acaban de inaugurar muy bien en Chihuahua, también lo inauguró el gobernador Duarte. Lo inauguró el gobernador, el presidente López Obrador, lo inauguró hace un año cuando recién llegó la presidenta Sheinbaum y lo volvieron a inaugurar como nuevo. Si van a ser las camas nuevas, pues está todo dar, ¿no? Muy bien. Pues doctor, gracias, de verdad, un abrazo cariñoso, muchas gracias. A nombre de Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, les agradecemos mucho su atención y los esperamos cada martes con una entrevista de interés para usted. Muchas gracias. Bye. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Hasta luego.